Liturgia para hoy miércoles 27 de enero. Santa Ángela de Mirici, Virgen. Feria o memoria libre, verde o blanco. Semana 3 del tiempo ordinario. Santa Ángela de Mirici fundó en 1535 en Italia la Orden de las Ursulinas para la educación de las jovencitas y para las misiones. Estableció unas reglas que no prescribían ni clausura ni muchas devociones, sino que insistían en la búsqueda de contactos humanos, guiados por la prudencia y el amor. Murió en Brescia, Italia, el 27 de enero de 1540, dejando una herencia de 24 ramas de Ursulinas. Fue canonizada en 1807. Antífona. Oh, qué bella eres, Virgen de Cristo, que fuiste digna de recibir la corona del Señor, la corona de la virginidad perpetua. Oremos. Te pedimos, Señor, que la Virgen Santa Ángela nos encomiende siempre a tu bondad, para que siguiendo sus ejemplos de caridad y prudencia, podamos mantener sus enseñanzas y crecer en la virtud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 11 al 18. Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir: así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade: y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo 109. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, quien lo encuentra vive para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda,
brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 y del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se le presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues, ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero, en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás lo invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Al proclamarte admirable, Señor, en la Virgen Santa Ángela, suplicamos humildemente a tu divina majestad que, así como sus méritos te fueron gratos, de la misma manera aceptes el homenaje de nuestra liturgia, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por todos los días de mi vida. Oración después de la comunión. Alimentados por la participación en los dones divinos, te pedimos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Ángela, llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, nos esforcemos por unirnos solo a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Ven ahora a mi corazón, Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Ven ahora, Espíritu Santo, llena mi corazón para que pueda realizar con tu ayuda el camino de conversión que cada día me propones a través de tu palabra y de los signos sacramentales que a cada momento me muestras. Amén. Lectura. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Hebreos 10, 11, 18. Ante la humanidad que está en situación de pecado, o sea, de alejamiento de Dios y de muerte, una vez más dice la carta que los sacrificios religiosos humanos, tanto de Israel como de los otros pueblos y religiones, no sirven para resolver este desfase del pecado. Pero Cristo se ha conseguido, para siempre jamás, con un solo sacrificio, el suyo de la cruz, la reconciliación perfecta de la humanidad con Dios. El pecado es negación de Dios, negación del hermano, negación de sí mismo y de la propia dignidad. Lo que hizo Jesús fue entregar su propia vida por solidaridad total con los hombres, y ahora sí que se puede decir que se ha cumplido la promesa hecha por Jeremías. No me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Dios ha decidido resolver el conflicto del pecado con su propio dolor, con la propia entrega. La muerte salvadora de Cristo es el gran acto de amor que Dios ha hecho para con la humanidad pecadora. Salió el sembrador a sembrar.
Marcos 4, 1-20. En el Evangelio de Marcos empieza otra sección, el capítulo 4, con 5 parábolas que describen algunas de las características del reino que Jesús predica. La palabra es la del sembrador, que él mismo Jesús luego explica a los discípulos. Por tanto, él mismo hace la homilía aplicándola a la situación de sus oyentes. Se podría mirar esta página desde el punto de vista de los que ponen dificultades a la palabra, el pueblo superficial, los adversarios ciegos, los demasiado preocupados de las cosas materiales, pero también se puede mirar desde el lado positivo. A pesar de todas las dificultades, la palabra de Dios, su reino, logra dar fruto y a veces abundante, al final de los tiempos y también ahora en nuestra historia. Para meditar. Cuando somos invitados a la Eucaristía, escuchamos que el vino es la sangre de la nueva alianza para perdón de los pecados, y somos invitados a comulgar con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque hay un sacramento específico de este perdón, el de la reconciliación, también la Eucaristía nos hace partícipes de la victoria de Cristo contra el pecado, de la reconciliación que nos consiguió entregándose a sí mismo, pagando Él la factura que nosotros debíamos. La Eucaristía nos debe llenar de confianza, pero también de estímulo, porque a pesar de la victoria de Jesús sobre el pecado, nosotros seguimos luchando en nuestra vida contra el mal que nos acecha dentro y fuera de nosotros mismos. La palabra que escuchamos ilumina nuestro camino. La Eucaristía nos da la fuerza para seguirlo. Luego en la vida de cada día, somos nosotros los que hemos de corresponder a la iniciativa de Dios y vivir según sus caminos y conforme a su proyecto y su mentalidad. ¿Podemos aplicarnos la parábola en ambos sentidos? Ante todo, preguntémonos qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros la gracia que Dios nos comunica, las semillas de su reino, sus sacramentos, y en concreto la palabra que escuchamos en la Eucaristía. ¿Un 30? ¿Un 60? ¿El 100%? ¿Qué es lo que impide a la palabra de Dios producir todo su fruto en nosotros? ¿Las preocupaciones? ¿La superficialidad? ¿Las tentaciones del ambiente? ¿Qué clase de campo somos para esa semilla que, por parte de Dios, es siempre eficaz y llena de fuerza? A veces la culpa puede ser de fuera, con piedra y espinas. A veces de nosotros mismos, porque somos mala tierra y no abrimos del todo nuestro corazón a la palabra que Dios nos dirige, a la semilla que Él siembra lleno de ilusión en nuestro campo. También haremos bien en darnos por enterados de la otra lección. Jesús nos asegura que la semilla sí dará fruto, que a pesar de que este mundo nos parece terreno estéril, la juventud de hoy, la sociedad distraída, la falta de vocaciones, los defectos que descubrimos en la iglesia, Dios ha dado fuerza a su palabra y germinará contra toda apariencia. No tenemos que perder la esperanza y la confianza en Dios. Es Él quien, en definitiva, hace fructificar el reino, no nosotros. Nosotros somos invitados a colaborar con Él, pero el que da el incremento y el que salva es Dios. Reflexionemos. ¿Permitimos que todos los regalos que Dios nos da como semilla germinen en el terreno fecundo de nuestra vida como fruto de bien? Oremos. Señor, te ofrecemos nuestra vida como terreno para ser cultivado. Abónala con tu amor y deposita en ella la semilla de la paz, la esperanza y la caridad. Amén.